Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sistólogo Díaz y les doy la bienvenida al capítulo 32 de Píldoras de Gracia, el dolor como última opción de aprendizaje. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan capítulo 5 versículos 19 al 20. El testimonio de Jesucristo es único, completo, excelente, eficiente y eficaz para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es extremadamente importante buscar y mantener el testimonio vivo de Cristo en el corazón de cada creyente en estos últimos tiempos y hasta el último de los suspiros de nuestra vida. El amor de Dios Padre no tiene sombra de variación, ni su palabra, como tampoco el testimonio dejado por Jesús. No hay otra manera de testificar de Cristo sino imitando su vida, su ministerio, sus palabras, sus enseñanzas. Por lo que el llamado de Dios en estos últimos tiempos es volver a las sendas antiguas, a los inicios de la iglesia, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, junto con una buena cantidad de creyentes, quienes vivían en armonía con Dios y entre los hermanos en la común fe. La iglesia que perseveraba en oración y ruegos, juntos y unánimes, es entonces cuando el Espíritu Santo se manifestaba con dones espirituales. Volver a la senda antigua de aquella iglesia que, aunque perseguida, sufrida y maltratada, siguió, insistió y no dejó de persistir en seguir las huellas frescas de Jesucristo. Se debe dejar de ser ciego o sordo y dejar de permanecer en silencio cuando ya Dios está haciendo prodigios en el cielo y señales en la tierra a razón de muestras inequívocas de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, cuando el pueblo de Dios no atiende su voz y su llamado, entonces el Padre Celestial se ve obligado a utilizar la vía del dolor, la cual varias veces le ha tocado utilizar en la historia de su pueblo escogido. En el transcurso del pueblo de Israel por el desierto, se convirtió en un tiempo de enseñanza para que aprendiesen a sujetarse, obedecer y depender única y exclusivamente de Dios. Pero al momento de no hacerlo y levantarse en rebeldía, les venían situaciones dolorosas, tan drásticas como fueran suficientes para que volviesen al camino estrecho de la perfección y obediencia a Dios perfecto. Para Dios conformar otro pueblo suyo, santo, escogido, de linaje, llamado iglesia, mandó a su Hijo Jesucristo a fin de ser molde, modelo y ejemplo de obediencia perfecta, para que no nos pase como las mismas situaciones complicadas como las del pueblo de Israel. Jesucristo se despojó de su divinidad, se vistió de un cuerpo corruptible, con todas las debilidades y flaquezas humanas, para demostrar que sí es posible tener una vida de obediencia absoluta a la voluntad de Dios, aún estando en un cuerpo corruptible. Pese a toda esta nube de testigos del histórico pueblo de Israel, pese a las enseñanzas del Mesías y pese al testimonio vivo, puro y santo de Jesucristo, la maldad no solo se ha enseñado de la tierra, sino que también ha penetrado, perturbado y corrompido a la iglesia de Jesucristo. El mal hace que desechen las manifestaciones y la dirección del Espíritu Santo para seguir fábulas e ideologías de los hombres, para así llevar a la gente a vivir en idolatría, fornicaciones, entre muchos pecados y abominaciones. Se ha dejado la palabra de Dios como única guía de inspiración divina para inspirarse en tratados de humana sabiduría que solo llevan a la confusión y a la perdición, haciendo que la gente huya de leer las Sagradas Escrituras y entrar en constantes discusiones sobre religiones y creencias engañosas. Se ha dejado a Jesucristo como el único camino
para llegar al Padre Dios. Han dejado la única verdad del Evangelio y han dejado la única fuente de vida eterna para tomar otras supuestas soluciones para llegar a las promesas de Dios. Se ha tomado el Evangelio de la palabra de Dios como un ingrediente de la canasta familiar para comercializarlo dentro de un pueblo que por ignorar la palabra de Dios, su voluntad, se deja engañar haciéndoles creer que están haciendo la voluntad de Dios. Pero escuche esto, querido amigo. Jesucristo sí era capaz de depender de sí mismo, pero habiéndose despojado de su capacidad divina, en su testimonio de vida, muestra una vida llena de sacrificios, porque refleja una dependencia absoluta y fiel al Padre Dios, por lo que era necesario el mayor tiempo en oración para conocer sus preceptos y recibir dirección de lo que debía hacer. Jesucristo debía hacer ayunos para someter su cuerpo a los preceptos espirituales y vencer en esa lucha espiritual que se tiene diariamente contra las tentaciones, contra el mal, contra los deseos de la carne, contra la vanagloria de la vida, contra huestes espirituales de maldad, en fin, contra todos los enemigos de la vida espiritual, la cual es la que brinda la vida eterna. Jesucristo debía hacer vigilias para doblegar su cuerpo y su alma, porque estas dos áreas del ser no tienen la suficiente fuerza para enfrentar los grandes enemigos del ser humano, pero sí buscaba alimentar su espíritu de la capacidad o del poder de Dios Padre para mantenerse fuerte frente a cualquier adversidad, sea física, emocional o espiritual. No nos dejemos engañar. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Volver a vivir en la senda antigua es obligarse a vivir en el camino angosto de la salvación. Hay quienes enseñan que una vez salvo, siempre es salvo, lo cual es una enseñanza bastante peligrosa y arriesgada, porque el Señor Jesucristo dice tener tremendo borrador con el que puede borrar cualquier nombre escrito, aún en el libro de la vida, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Volver a la senda antigua es priorizar las necesidades espirituales en su vida. Solo quien sigue el testimonio de Jesucristo alcanza la vida eterna. Por favor, deje de creer que es imposible imitar el testimonio de Jesucristo cuando estamos revestidos del mismo Espíritu Santo con que Él estuvo revestido. Deje de escuchar ya prédicas motivacionales y de superación personal, porque el Espíritu Santo no actúa tanto allí. Él está donde el centro de atención es Jesucristo y Dios Padre, nada más. Luego entonces, ciertamente vendrán tiempos de gran dolor. Hasta la próxima. Bendiciones.